El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. De esta manera, esta señal también se está transmitiendo por internet en vivo. Yo quiero que les demos la bienvenida a todos ellos a este culto, en la esperanza de que el Espíritu Santo también ministre sus vidas, como seguramente lo va a hacer aquí con nosotros. Ahora les ruego que tomen su asiento y nos dispongamos a recibir el consejo de la palabra de Dios. Recordarán, estoy ya sobre la predicación, recordarán que estos días estamos llevando una serie de predicaciones sobre nuestra visión y misión. Yo espero que recuerden. Aspecto que es fundamental para esta congregación, porque hay ocasiones en que se pueden hacer cambios, y esos cambios se pueden hacer hoy. Por eso estamos revisando nuestra visión y nuestra visión. Como ustedes saben, la tradición religiosa conmemora este día la resurrección del Señor Jesucristo, y dado a la importancia de tan magno acontecimiento, me voy a referir a él tal como está enseñado en la palabra de Dios, dejando por el momento la serie que llevamos sobre nuestra visión y misión, la cual vamos a retomar en los siguientes cultos. Pero hoy, y dado a su importancia, yo quiero compartir la palabra de Dios sobre la resurrección del Señor Jesucristo. En eso de los enfoques, hay enfoques que no pueden ser de ocasión. Tal es el caso del enfoque de Centro Cristiano. ¿Cuál es el enfoque de Centro Cristiano? Espíritu Santo. Y ese enfoque no puede ser de ocasión, no, es de siempre, porque hay enfoques que son pilares fundamentales de la fe. Tal es el caso de la resurrección del Señor Jesucristo, que también es otro pilar fundamental de la fe evangélica. Lamentablemente, hasta los evangélicos caemos en la trampa de no solo recordar la resurrección solamente en la mal llamada Semana Santa, porque la mayoría solo hablamos de la resurrección del Señor hoy en ocasión de, como le digo, de esta mal llamada Semana Santa, porque realmente esta semana casi no tiene nada de santa. Lo que más tiene es de una oportunidad de hasta de abandonar las cosas del Señor. Porque muchos creyentes con una facilidad espantosa dicen: hoy no voy a ir al culto porque voy a ir a la playa, con una facilidad, lo cual es un pecado delante del Señor. A manera de introducción, me voy a referir a un aspecto de la hermenéutica, ciencia que trata de la interpretación de la Biblia. Me he referido en otras ocasiones a esta. Voy a tomar a manera de introducción algo de la hermenéutica, ciencia que trata de la interpretación correcta y apropiada de la Biblia. La hermenéutica, en una de sus partes, asevera que una de las reglas para la interpretación correcta del texto bíblico es la regla de los contextos. La regla de los contextos. La ciencia esta asevera que si uno quiere interpretar correctamente la Biblia, debe de ir a los contextos del párrafo o versículo en cuestión, el versículo que uno quiere interpretar. Esta regla indica que para llegar a la interpretación correcta de un versículo o de un párrafo de la Biblia, se debe de leer las partes anterior y posterior del versículo o párrafo en cuestión. ¿Me voy dando a entender hasta aquí? Por favor, ¿para cuánto me voy dando a entender? Porque lo siento muy silencio. Si yo no quiero estar aquí, lo que menos quiero es perder el tiempo. ¿Qué dice la regla de la hermenéutica cuando uno quiere interpretar correctamente un versículo o un párrafo?
¿Qué recomienda? Que uno vaya a la regla de los contextos. ¿Y qué es eso? Leer lo que está antes del párrafo o versículo o lo que está después de ese párrafo o versículo. A eso se le conoce como contextos, y uno hay que ir ahí para poder entender esa interpretación. En eso de versículos complicados de interpretar está un versículo en relación a la resurrección del Señor Jesucristo, que para interpretarlo correctamente se debe de leer sus contextos, y por eso estoy haciendo esa referencia en mi introducción para facilitar la comprensión del mensaje en sí. El versículo en cuestión es 1 Corintios capítulo 15 versículo 19, y dado a su importancia voy a esperar que ustedes lo encuentren en sus Biblias y que se queden en él o con él para poder decir lo que voy a decir a continuación. Dije 1 Corintios capítulo 15 versículo 19. ¿Lo tienen? Los espero un momento porque es importantísimo para mí que ustedes estén leyendo conmigo, porque de paso yo quisiera ver si ustedes qué interpretan de la parte literal de este versículo. Hoy sí lo tienen, ¿verdad? Y el que no lo tiene ya no lo va a tener porque no traje Biblia, pero ahí póngase a la par del hermano que está cerca. Dice el versículo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Vamos a leer una vez más el versículo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Solo les pido que interpretemos o que pongamos un sinónimo en la palabra conmiseración. ¿Qué quiere decir conmiseración? Lástima. Si le ponemos el vocablo lástima, ¿cómo lo leeríamos? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Leído el versículo, ¿qué piensan de él? ¿Qué quiere decir ese versículo? Literalmente como está. ¿Qué quiere decir? Que si solamente creemos en Cristo, punto, somos los más dignos. Eso no puede ser, hombre. Este versículo hay que quitarlo de aquí, porque parece que tiene un error. Dice que si solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos, que la gente dice: pobrecito el hermano Marcos, solo cree en Cristo y pobrecito, me da lástima esa manera de creer. ¿Qué piensan de ese versículo? ¿Qué piensan? ¿Qué vamos a hacer? Aquí está una hermana que ya está en la predicación. ¿Qué vamos a hacer? Según la hermenéutica, vamos a ir a los contextos, antes o a después del versículo, para saber realmente qué es lo que quiere decir el versículo. ¿Para cuántos me voy explicando? Vamos mejor. Por supuesto que cuando vamos a los contextos anterior y posterior del versículo en cuestión, comprendemos que el asunto principal que trata el párrafo es la resurrección del Señor Jesucristo, lo cual quiere decir que si en esta vida solamente creo en un Cristo que predicó el Evangelio, que hizo milagros y que anduvo aquí y que anduvo allá, pero a la hora que lo mataron y lo enterraron, se quedó en la tumba, somos dignos que la gente diga: pobrecitos esos que creen en Cristo, porque allí se quedó enterrado, está enterrado. Pero gloria a Dios, bendito sea el Señor, que en el Cristo que hemos creído también se levantó de los muertos, se levantó de la tumba y ahora está allá arriba, allá en el cielo, preparando lugar para nosotros. Vamos a dar una ofrenda de palmas más fuerte en expresión de lo que decimos en este momento. ¿Verdad que tiene razón la hermenéutica al hacer recomendaciones muy apropiadas? Es en ese sentido que hoy comparto el tema:
principios bíblicos sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Principios bíblicos sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Quiero oírlos a ustedes. ¿Cuál es el tema para hoy? ¿Dónde está el hermano Ale que me dice lo contrario? ¿Está oyendo usted? Sí, está oyendo. ¿Puede oír todavía? Sí. Vamos a ver. ¿Cuál es el tema para hoy? Escuche. ¿Cuál es el tema para hoy? Bueno, hoy sí ya sacaron casta los de este lado, porque generalmente eso no sé por qué pasa, que yo escucho más fuerte los de aquel lado, y hoy me dejaron un poco avergonzados los alumnos, porque yo pensaba que a ellos los iba a oír fuertes, potentes, pero no, es que los pobres no comieron hoy, y por eso es que están aquí un poco débiles. ¿Cuál es el tema? Dije, principios bíblicos sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Y dicho sea de paso, cuando alguien me dice ¿qué día tiene doctrina usted en la iglesia?, yo les digo todos los días que predico, porque siempre que predico trato de dar doctrina. Por supuesto, a diferencia de lo que se cree doctrina, porque alguien cree que doctrina es regañar a la gente. No, doctrina es enseñar la palabra de Dios. Yo creo que siempre enseño palabra de Dios. Una vez más, ¿cuál es el tema? ¿Comprendemos este vocablo de principios bíblicos? En sí comprendemos el tema, principios bíblicos. Son asuntos básicos de la Biblia que hoy vamos a compartir sobre la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo es un hecho irrefutable. Primer principio bíblico. La resurrección del Señor Jesucristo es un hecho irrefutable. ¿Qué quiero decir con eso de irrefutable? Que no se puede negar, no se puede refutar, porque es irrefutable. La resurrección del Señor Jesucristo se ha querido refutar, pero no se puede. ¿Por qué? Porque es un hecho bíblico, verdadero, comprobado, constatado, y por eso no se puede denegar, rechazar. La historia secular no niega, cuando me refiero a la historia secular, me refiero a la historia popular, no niega la resurrección del Señor Jesucristo y lo da por un acontecimiento histórico. La historia universal así dice sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Los judíos de la época del Señor quisieron encubrir y negar la resurrección del Señor Jesucristo, pero las pruebas eran tan contundentes que no se pudo negar. Fíjense que esa mañana, cuando el Señor resucita el primer día de la semana, pues los mismos guardias fueron a avisar que no estaba el Señor, que por la noche algo pasó y se llevaron el cuerpo del Señor. Y ellos quisieron ver cómo y mire, está literalmente dicho en la Biblia, Mateo 28, 19 al 15. Voy a leer el párrafo, si no lo tienen ustedes vayan oyéndome, voy a leer palabra de Dios. Mateo 28, 19 al 15 dice: mientras ellas, hablando de las mujeres piadosas, seguidoras del Señor, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y le dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, de cómo un ángel había venido, de cómo un estruendo y se habían abierto otros sepulcros. Le dieron la noticia, y así y reunidos con los ancianos, habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y sigue: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos
a salvo, es decir, vamos a defenderlos, que no importa, ellos estaban cansados. Y ellos tomando el dinero, qué triste que las cosas no son nuevas, sino vienen de tiempos, el chantaje y todo eso. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, cuando se escribe este pasaje. Era tan público que las autoridades de aquel tiempo quisieron negar la resurrección del Señor Jesucristo. Estoy hablando del primer principio. Lo mismo dice Mateo 28, 5 al 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El Señor no estaba ahí. Es por eso que afirmo que la resurrección del Señor Jesucristo es un hecho irrefutable. No se puede negar, porque fue una realidad, y fue una realidad comprobable. Vamos a dar una ofrenda de palmas. Segundo principio: la resurrección del Señor Jesucristo ratificó su divinidad. La resurrección del Señor Jesucristo ratificó su divinidad. No se puede negar que en el caso del Señor Jesucristo hay muchos aspectos que ratificaron que era divino, que era una de las personas que integraban a Dios. Pero la resurrección la ratifica. No se puede negar que de la manera que nace, que se forma en el vientre de la Virgen, era una obra que indicaba que el ser que allí estaba en ella era santo, era divino, no santo, divino. Entonces estoy diciendo que la resurrección del Señor vino a ratificar que era divino. La resurrección del Señor Jesucristo evidenció muchos aspectos de la nueva fe, pero el aspecto más sobresaliente es la divinidad del Señor Jesucristo. Por eso el versículo que leímos, que dice que si uno solo cree en Cristo, ese Cristo que anduvo haciendo milagros y predicando, pero que no resucitó, indicaba que no era divino, que no era Dios. Pero hoy estamos diciendo que el Señor resucitó. Gloria a Dios, Él resucitó, lo cual ratificó que Él era divino. El versículo que leímos y le aplicamos la regla de la hermenéutica sobre todo aspecto exalta la resurrección del Señor Jesucristo y hasta afirma que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Número 2, ratifica eso. La resurrección del Señor Jesucristo fue la principal diferencia de otros líderes. Así lo argumentó el maestro Gamaliel. ¿Recuerdan de Gamaliel? El pasaje al que hago referencia no es antes de la resurrección, pero lo ratifica después. Hechos 5, capítulo 36, ya están persiguiendo a los hermanos y llevándolos a la cárcel y matándolos. Y Gamaliel, maestro de los fariseos, interviene y mire lo que dice. Hechos 5:36, vamos a leer 2-3 versículos más. Porque antes ellos lo tenían y él dice: les pido la palabra, yo quiero explicarles algo. No vaya a ser que ustedes estén cometiendo errores queriendo matar a esta gente que predica esta nueva fe. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Teudas no se levantó de los muertos. Por tanto, lo que él dijo quedó sin valor. Después de sigue hablando Gamaliel, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también, es decir, murió también, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Para indicar que la razón de la fe en Cristo es tan fuerte porque Él sí se levantó de los muertos como una principal evidencia que era Dios, que era una de las personas que integran a Dios. Número 2. Número 3, voy a ir un tanto rápido.
que en la resurrección del Señor Jesucristo, que en la resurrección del Señor Jesucristo fue acompañado por el Espíritu Santo. Les pido que me pongan mucha atención sobre esto. Voy a repetir el postulado. Que en la resurrección del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo fue acompañado por el Espíritu Santo. Escuche bien lo que estoy diciendo. Vamos a leer, que aunque parece que esto contradice algo de lo que yo estoy diciendo, pero lo voy a aclarar después. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Romanos 8:11. ¿Qué me agrada cuando veo interés en anotar una cita y en buscarlo en la Biblia? Romanos 8:11 dice, y aquí la interpretación puede ser literal: y si el Espíritu está escrito con mayúscula, indicando que se refiere a la persona del Espíritu Santo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No voy a referirme en este momento a la parte que la resurrección de Cristo también es evidencia de la resurrección de todos los demás muertos, porque estoy más explicando que en la resurrección del Señor Jesucristo el Espíritu Santo acompañó, el Espíritu Santo acompañó al Señor Jesucristo. Ese es mi punto a explicar. Y quiero, si ustedes leen el versículo, ¿quién dice que resucitó al Señor Jesucristo? ¿Ah? Literalmente dice que el que resucitó al Señor Jesucristo fue el Espíritu Santo. Pero yo estoy diciendo que el Espíritu Santo acompañó al Señor Jesucristo en su resurrección. ¿Por qué digo que el Espíritu Santo acompañó al Señor Jesucristo en su resurrección? ¿Por qué? Si el versículo allá dice que el que levantó de los muertos a Cristo, Él también va a levantar a los muertos posteriores. Pero yo estoy diciendo que acompañó. Sencillamente, ¿sabe por qué digo eso? Porque el Señor Jesucristo también era Dios. Él era Dios y Él podía por sí mismo levantarse de entre los muertos, salvo por dos debilidades en su cuerpo. Salvo porque era humano, tomó forma humana, naturaleza humana, y salvo porque el que iba a resucitar a los demás muertos iba a ser el Espíritu Santo. Y por eso hay necesidad de que quede claro de que quien resucita al Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Pero yo sigo creyendo que Él podía verse levantado de los muertos también, porque Él también era Dios. Quise anotar esto porque hay algunos que cuando me oyen hablar más del Espíritu Santo llegan a pensar que para mí el Espíritu Santo no vale tanto como vale. Y para mí el Señor Jesucristo no vale tanto como vale. Y para mí el Espíritu Santo vale lo que vale. Vale lo que dice la palabra de Dios. Amén. Por eso es que quise anotar que en la resurrección el Señor Jesucristo fue acompañado por el Espíritu Santo. Pablo dice que el Espíritu lo resucita de entre los muertos, pero yo sigo creyendo que el Señor Jesucristo bien podía levantarse de los muertos porque Él era Dios. Pero dado a esos dos detalles que ya di, ¿cuáles fueron? Que Él tenía naturaleza humana. ¿Y cuál es la otra? Que el Espíritu Santo es el que va a levantar, resucitar a todos los muertos en dos tiempos. Lo voy a decir un poquito más adelante. Voy por 3, ahora por 4. La resurrección del Señor Jesucristo fue la primicia de los resucitados. La primicia de los resucitados. Este asunto, hermanos, sí va cobrando más importancia para nosotros, porque pareciera que ustedes están oyendo y están oyendo más aspectos históricos. ¿Qué tiene que ver conmigo eso?, diría alguien. Y ya le voy a decir que tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Porque por esa resurrección se ratifica que también los muertos van a resucitar.
Dice 1 Corintios 15:20, 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿No lo tienen? Primicia de los que durmieron es hecho. Primicia de los que durmieron. En este versículo hay dos cosas muy interesantes para mí. Me aparto un poquito del tema, pero lo considero interesante. Me sorprende cómo Pablo cambia la palabra muerte por dormir. No es cierto que eso se vuelve más cuando uno va a sepultar a una persona que amaba a Dios, que le sirvió al Señor, que vivió una vida sumisa a la palabra. Esa persona no se le puede aplicar la palabra muerte, el vocablo muerte. Él solo está, según Pablo, está durmiendo. Vendrá el día, el momento en que va a ser despertado, va a ser resucitado. Y la palabra dormir aquí, durmieron, me la siento muy interesante. La otra palabra que la considero interesante es primicia. Primicia. La resurrección de Cristo es primicia. ¿Qué quiere decir primicia? Primero, lo cual indica que después de Él vienen resucitaciones en masa, podemos decir, pero Él fue la primicia. Estoy hablando de aspectos puntuales, bíblicos, principios bíblicos sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Cuando los teólogos interpretan el vocablo resurrección, esto ya lo he enseñado, lo repito hoy. Cuando los teólogos interpretan el vocablo resurrección, la definición que ellos hacen es de cómo volver a vivir para no morir jamás. Así los teólogos interpretan resurrección, volver a vivir para no morir jamás. Es por eso que cuando alguien ha vuelto a vivir, pero ha vuelto a morir, los teólogos no lo consideran como resurrección, porque según la Biblia los que resucitan no volverán a vivir. En ese sentido, si una persona resucitó y volvió a morir, no es resurrección según los teólogos. Y es en ese sentido, el Señor Jesucristo es el primero de los resucitados. El primero de los resucitados, porque Él tan pronto resucita, solo pasan 40 días más para que Él ascienda a los cielos de donde está ahora mismo, esperando que llegue el momento de venir a recoger a los salvos. Estos principios, hermanos, son fundamentales en la palabra de Dios, y a mí me preocupa cuando la mayoría de creyentes, teniendo una Biblia como la mía, no comprenden que el Señor Jesucristo no está aquí en la tierra. El Señor Jesucristo está en el cielo. Eso es lo que la Biblia dice. Porque si no, no tendría sentido que está aquí y en la traslación de los santos, Él va a recibir a los santos allá en las nubes. No, lo va a recibir allá porque Él vendrá del cielo a recibir a los salvos allí en las nubes. No sé por cuántos puntos voy. El siguiente, como decía alguien. La resurrección del Señor Jesucristo garantiza la resurrección de todos los muertos. Él fue la primicia. Resucitado Él, está garantizado, porque el mismo Señor que lo levantó a Él de entre los muertos será el mismo Señor que va a levantar a cada persona que está enterrada en un sepulcro. El mismo. Por supuesto que esto es la mayoría. Honestamente, ¿cuántos creen que va a haber resurrección? ¿Ah? ¿Cuántos creen? No. ¿Cuántos creen que va a haber resurrección? Mire, si no cree eso, no sé qué cree. La resurrección de los muertos es una realidad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo resucitó de los muertos.
Él es primicia. Y Él indica que los muertos van a resucitar. Van a resucitar. La resurrección de todos los muertos se va a dar en dos tiempos. Se va a dar en dos tiempos. La primera resurrección es de los muertos, como yo lo defino, de los muertos vivos. Es una cosa rara, muertos vivos. Gente que ha muerto físicamente, pero que está viva en el espíritu. Y uno va y deposita en el seno de la tierra la parte que murió, pero la parte viva de esa persona ya está allá en el cielo también. No en el tercer cielo donde está el Señor, pero está en el paraíso. Y de allí vendrá otra vez a la tierra a tomar cuerpo para que se realice la resurrección. Entonces, la resurrección de todos los muertos, que está garantizada con la resurrección del Señor Jesucristo, se va a dar en dos tiempos. Primero es la resurrección de los santos. Eso se dará en la traslación de la iglesia. Cuando suene la trompeta de Dios en los cielos y el Señor Jesucristo venga a recibir la iglesia que le va a entregar el Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo que hará en primera instancia es resucitar a todos los muertos en Cristo. Por supuesto, mis queridos hermanos, yo quiero ser un predicador responsable. Yo quiero aclarar que eso de todos los muertos en Cristo no es toda la gente que nosotros llevamos a los sepulcros. No, no es cierto. Porque uno, peor con el sentimentalismo que uno tiene, ya sea como pastor, como familiar del muerto, como amigo, porque en los humanos hay una cosa rara. ¿Saben ustedes que no hay muerto malo? ¿Ah? ¿Cuántos saben eso? No hay muerto malo. Todo muerto es bueno. Todo muerto, si yo no sé, había matado a unos anteriormente, pero es que se le ponían al frente, por eso es que los mataba. Pero ya a la hora de que él está muerto, ese hombre era bueno. Así que no es cierto que todas las personas que vimos y la gente, yo cuando me piden eso les digo, hagan una ceremonia, vamos a enterrar a Julano, hagan una ceremonia. ¿Qué vale esa ceremonia que yo voy a hacer? No vale nada. Lo que vale es predicar el evangelio a los vivos. Pero hablarle al que está, bueno, primero ni oye, si ese ya no oye. Y no importa lo que usted diga, porque ahí está el muerto y vamos a hablar y ay, dice la familia, él está en el reino de los cielos. Y es que aquí era una gran persona. Aquí, aunque cuando estaba ahí vivo le decían demonio, diablo, hoy ya muerto es santo del cielo. Así que no es cierto que todos los que hemos ido a depositar a la tierra se van a levantar en esta resurrección. En esa resurrección se van a levantar aquellas personas que murieron físicamente, pero murieron amando al Señor, sirviendo al Señor, entendiendo lo que es la vida evangélica. Eso sí, eso se le van a levantar. Dice 1 Corintios 15, 23 y 24, pero cada uno en su debido orden. Cristo fue la primicia. Él ya resucitó, de Él no hablemos, ya resucitó. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entre en el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. La resurrección, dije hace un momento, se va a dar en dos tiempos. Se va a dar en el tiempo del rapto de la iglesia. El Espíritu Santo va a resucitar a todos los muertos en Cristo. Amén. Así que no se aflija porque se va a morir, porque si usted se va a morir, el Espíritu Santo lo va a levantar en la resurrección. Todos esos son los detalles raros de la vida, porque nosotros no queremos morirnos. Nadie se quiere morir. Uno puede estar todo viejito y todo lleno de enfermedades y todo lleno de achaques y en la desgracia más grande, pero uno no quiere morirse. Y lee los versículos. Y los creyentes somos falsos muchas veces.
El morir en Cristo, le dicen a otro, cuando el otro es el que está enfermo. No se aflige, hermano, el morir en Cristo es ganancia. Cuando le toca a él, dice, no, yo no me quiero morir. Y le acaba de estar diciendo a otro que no quiere ganar. Una cosa triste. En el arrebatamiento de la iglesia, el Espíritu Santo resucitará a todos los muertos en Cristo. Así es que si usted se va a morir y se muere amando al Señor, dé gloria a Dios. Se va a levantar y va a levantarse recibiendo un cuerpo nuevo, un cuerpo inmortal. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Pero también va a haber otra resurrección. Dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó, ya lo leímos, levantó de los muertos a Jesús, Él también levantará a cada muerto en Cristo. Según los estudiantes de la Biblia, 1007 años después, escuche bien este detalle, no es mío nomás, sino que es de todos los que estudian Biblia. 1007 años después de que resucite el primer grupo masivo de muertos, los muertos en Cristo, 1007 años después van a resucitar todas las personas que han muerto. 1007 años después. Juan Carlos, pongo los 7 años de gran tribulación y los 1000 años del milenio, 1007 años, y ya viene la resurrección de todos los muertos. Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Debí agregar en mi lista de principios bíblicos sobre la resurrección de Cristo, debí agregar que por la resurrección de Cristo y todos los muertos van a resucitar, no va a quedar nadie en este mundo que no pague por lo que hizo en este mundo. Porque todos los muertos, sin excepción alguna, van a volver a vivir. Y según dice Juan, y lo ve, van a comparecer delante de Dios, y hay varios detalles. ¿Por qué el libro de la vida? Porque dice que ahí en el altar se abrieron varios libros y ahí estaba el libro de la vida. ¿Y para qué el libro de la vida si ya no puede salvarse a nadie? Para que supieran que pudieron haber estado escritos en ese libro, pero que no quisieron. Sí, yo creo que merece que usted le alabe. Este versículo es rico en principio. Dice que estarán de pie delante de Dios los muertos grandes y pequeños. ¿Qué cree usted que dice eso de muertos grandes y pequeños? ¿Cree que lo grande se debe a estatura, que van unos que eran y otros chaparritos? No, personas de diferente categoría, de diferente nivel social. Esos grandes, esos ricos van a resucitar y van a comparecer delante de Dios para recibir lo que... Pero los que están pensando, eso les va a tocar a los ricos, también les va a tocar a los pobres que no quieren entregar su vida al Señor. Porque ahí estaban los pequeñitos, los pequeños, los que casi no somos nada. Allí se van a levantar de entre los muertos para ser juzgados delante de Dios y recibir su recompensa. Finalizo diciendo que la resurrección del Señor Jesucristo es el fundamento de la nueva fe y es el fundamento de la vida después de esta vida. Lo voy a repetir para que quede claro. La resurrección del Señor Jesucristo es el fundamento de la nueva fe. Es el fundamento de la nueva fe y es el fundamento de la vida después de esta vida. Después de esta vida hay otra vida. Y la resurrección es la fuente de esa otra vida. Y está establecido que va a haber resurrección para todas las personas. Aquí estamos nosotros hoy teniendo la bendición de poder garantizar que si nos muriéramos hoy o mañana, y lo más seguro es que nos vamos a morir un día de estos, y eso no es lo que debe de importarnos, sino lo que debe de importarnos es que a la hora de morir, la separación de mi espíritu con mi cuerpo, con mi materia, mi vida sea agradable delante de Dios. Yo sea templo del Espíritu Santo, eso es lo más importante. Y ahora
tenemos la oportunidad de hacerlo. Ahora podemos aquí pensar, si yo me muriera hoy, ¿voy a volver a la vida? Le aseguro que sí. La resurrección de Cristo es evidencia de eso. Le aseguro que sí. Y repito, morir no es el problema. El problema es morir sin Cristo, como decimos. El problema es morir sin ser templo del Espíritu Santo. Si usted murió así, se lo llevó la desgracia. Pero si por el contrario, usted muere amando al Señor, sirviendo al Señor, sirviéndole a su prójimo, queriendo agradar a Dios de toda manera, y viene la muerte. Pablo ya lo dice, él lo vivió. El morir en Cristo, dijo él, es ganancia. Y él dice, no importa que este viejo hombre se vaya deteriorando día con día, no importa si el hombre interior se va creciendo, va mejorando cada día, y aunque la muerte venga, y él dice, yo ya estoy llegando al final de mi vida, pero me está preparada la corona de justicia, la cual el Señor me va a dar después de la resurrección. Bendito sea